Yo creo que es un ciclo muy bueno para las juventudes en América Latina. Creo que el estado de los movimientos sociales en América Latina o de los colectivos juveniles movilizados en América Latina es un estado de bastante, efervescencia, ebullición, creatividad. Creo que ya hace algunos años se abrió un ciclo, hay algunos autores, Ernesto Rodríguez, por ejemplo, que habla de los nuevos movimientos sociales o los nuevos movimientos juveniles, mejor dicho, en América Latina, y esto de las movidas a los movimientos, de los movimientos a las movidas. Creo que uno puede ver que por un lado es cierto que hay algunas movilizaciones y algunos colectivos que son un poco más eventuales en un punto, un poco más contingentes, un poco más efímeros que en otras oportunidades, que en otras épocas, pero no por eso son menos potentes, no por eso son menos movilizados y no por eso impactan menos en las agendas públicas y en las agendas políticas de los países de la región. Creo que hoy en día, por ejemplo, es imposible entender la política chilena sin entender al movimiento estudiantil, universitario y secundario chileno, que está movilizado en las calles y que aún hoy sigue movilizado, que ha forzado la renuncia o el retroceso de algunos ministros y de algunas políticas. Es imposible entender la dinámica política y el desgaste de los gobiernos mexicanos sin entender también los colectivos mexicanos movilizados. Es imposible entender la efervescencia política en Brasil, y no tanto ahí como desgaste gubernamental, sino como temas políticos que se ponen en la agenda, como derecho a la ciudad, como uso de los presupuestos públicos, sin entender las movilizaciones juveniles de San Pablo, Río de Janeiro, Bahía, las grandes ciudades brasileras. Lo mismo creo que pasa en Colombia. Es imposible entender, ojalá, el éxito de los procesos de paz en Colombia sin entender una sociedad civil movilizada, y creo que ahí los jóvenes son principales, protagonistas de estas movilizaciones. Y así podría recorrer la mayoría de los países, latinoamericanos, caribeños, a donde creo justamente que hoy es un buen momento para los colectivos juveniles, que no solo están movilizándose en las calles, están ocupando los espacios públicos, sino que también están ofreciendo propuestas y alternativas para los problemas de la región. Creo que hoy en día son los colectivos juveniles los que están moviendo la agenda pública e instalando temas: derecho a la ciudad, derecho a la educación, manejo de los recursos públicos, paz, conflicto, seguridad. Son todos temas a donde los jóvenes tienen algo para decir y lo dicen confrontando, lo dicen movilizándose, pero también lo dicen proponiendo, lo dicen debatiendo estas problemáticas que yo un poco enuncié recién. Yo creo que ahí hay como varias cosas. Por un lado, hay que reconocer que hoy hay, creo, en América Latina, en la región, un gran problema que puede leerse en clave de conflictos generacionales o intergeneracionales, que puede también leerse en clave de malos entendidos, ¿sí? O de desencuentros, a donde es muy difícil construir justamente los códigos de diálogo común. A ver, creo por un lado que uno podría leer estos conflictos también como conflictos intergeneracionales, porque muchas veces esto se lee como nuevas formas políticas o como políticas de nuevo tipo que no solo responden al sistema político o a los partidos tradicionales. Esto, por ejemplo, se ve ahora en Guatemala, a donde algunos plantean, bueno, esto quizás da surgimiento a nuevos partidos políticos o a otros espacios que puedan canalizar estos conflictos. Digo entonces que hay que reconocer en un punto que hay una tensión intergeneracional que no solo es política, sino que también tiene que ver con modos de hacer, con modos de pensar y con visibilización de ciertos agotamientos en América Latina y ciertas agonías que por varias décadas o al menos por varios años, por lustros, fueron como sobreviviendo y como perviviendo y como buscando reformularse dentro de la misma lógica, y hoy en día creo que es necesario cambiar de lógica. Y eso lo hacen muchos países. En Colombia se vio que la lógica del conflicto y de la guerra permanente ya no iba más. Y había varias décadas donde se intentaba como recrear esa lógica, desde gobiernos más duros, gobiernos más dialoguistas, pero siempre la lógica era la del conflicto y la de la guerra. Bueno, ahora se explora una lógica de diálogo y de paz. ¿Que es idílica? No. ¿Que tiene éxito inmediato? No.
pero es una nueva lógica que se explora y yo creo que los colectivos juveniles, por ejemplo, en Colombia, son los que más acompañan estos procesos de paz y estas instancias de diálogo y de apertura de los gobiernos hacia la sociedad civil y hacia los colectivos juveniles. Entonces, digo, si uno reconoce que hay una tensión que también tiene que ver con lógicas y uno hace posible un espacio de encuentro a donde los gobiernos reconozcan sus limitaciones y se abran a nuevas propuestas, a nuevas iniciativas, a la posibilidad de pensar justamente otras lógicas de acción, otras maneras de hacer la política, porque creo que también está un poco en juego qué es la política pública hoy en América Latina, qué es la política pública de juventud en América Latina. ¿Es solo lo que hacen los gobiernos y las agencias de juventud? ¿O es también involucrar a los colectivos juveniles en la elaboración, o sea, en la formulación, en la implementación y en la evaluación de esa política pública? O sea, es involucrar a los colectivos juveniles en la propia manufactura de la política pública. Y eso cuesta mucho. Y eso a veces es visto, es decir, yo creo que es más visto a veces por el mundo adulto como tensión que por el colectivo juvenil. Digamos, el colectivo juvenil está ávido, al menos en algunos países con los que yo, digamos, trabajo más, en Argentina, Brasil, Colombia, pero está ávido de la participación. Si uno fuese capaz de pensar, si uno, digo, como gobierno, como Estado, como organismos de juventud, como organismos internacionales, como academia también, fuese capaz de pensar y de instrumentar espacios de participación genuina, a donde sin duda van a estar en riesgo posiciones de poder. Por eso digo que también hay una disputa generacional, porque sin duda que el mundo adulto, si abre una participación genuina, va a ver amenazado su lugar. Y va a tener que defender su lugar. O sea, va a salir de la posición cómoda de yo soy el que mando, yo soy el que tengo los recursos, vengan a mí para poder hacer algo. Va a tener que bajar al terreno, de alguna manera va a tener que reconocer a los jóvenes como actores hoy, como actores, digamos, que son hoy estratégicos, protagonistas del desarrollo de América Latina. Entonces, digo, pasa por un reconocimiento mutuo, por un lado, por una apertura por otro, por un reconocimiento de los conflictos también por otro, y por algo que tiene que ver con la cuestión de construir lo común, de ser encuentro, lógicas de encuentro, espacios de participación, políticas públicas situadas. O sea, políticas públicas que se puedan adaptar a los territorios y a las realidades. Reconocimiento de algunos problemas y algunas limitaciones que muchas veces ponen en cuestión o parecen poner en cuestión logros conquistados, pero que en realidad al reconocerlos pueden llegar a profundizar esos logros. O sea, creo que tiene que ver también con poder construir lo común, y no solo lo común como lo estadocéntrico y como lo adultocéntrico. Lo común también desde los colectivos juveniles, lo común también desde las comunidades y de las sociedades y desde las movilizaciones que hoy hay. Estuve hace poco en San Pablo, un mes, en una estancia justamente de investigación y de trabajo de campo, ¿no? Y ahí uno veía, cuando uno hablaba con los organismos de juventud, tanto de la prefectura, o sea, tanto a nivel municipal, como a nivel estadual, como a nivel federal inclusive, uno veía que ellos mismos se dan cuenta que se hace con operaciones privadas, no sé si esto está bien que lo diga, pero bueno, es así, que si ellos reconocían, es decir, que si ellos eran capaces de reconocer las demandas juveniles, la política pública brasilera del actual gobierno sería mucho más potente. Pero muchos reaccionan como no, eso es la oposición. Nos quieren boicotear, nos quieren sabotear, nos quieren sacar del gobierno, cuando en realidad lo que muchos colectivos juveniles quieren es profundizar los logros. O sea, seguir en el camino de logros, profundizarlos. O sea, están como, no se resignan a que lo conquistado es lo máximo posible. Están pensando que hay muchas más conquistas para hacer en educación pública, en derecho a la ciudad, en espacio urbano, en ocio, en recreación, en políticas culturales, en desigualdad, en digamos, violencia, en un montón de cuestiones hay mucho más para hacer, y si los gobiernos son capaces de reconocer que muchas veces esa agenda les posibilitaría profundizar los logros y les digamos, posibilitaría inclusive ampliar su base de legitimidad, más que amenazas a sus gobiernos o a sus políticas, son oportunidades de legitimación y de ampliación de esas políticas. Creo que esa comprensión es difícil, y claro, y con esto cierro, también desde los colectivos juveniles es necesario, pero creo que lo hacen mucho más de lo que a veces pensamos, reconocer que el Estado es un interlocutor válido.
O sea, porque también venimos de muchas décadas a los estados a donde muchos colectivos juveniles, digamos, se movilizaban contra el Estado. O sea, y digamos, el Estado como un adversario, que sin duda a nivel estructural uno podría pensar que el Estado concentra un poder que puede ser de muchas formas adversario al despliegue de la potencia social de las juventudes. Y también es cierto que hay estados que aplican políticas de represión o de persecución hacia las juventudes. Pero también es cierto que hay muchos estados a nivel local, a nivel estadual, a nivel nacional, que están siendo capaces o que brindan oportunidades, que brindan intersticios para poder dialogar, para poder encontrarse, para poder justamente construir lo público, no solo desde los gobiernos, sino también desde los colectivos y de los movimientos. Es cierto que la academia muchas veces produce estudios endogámicos que son solo para que los lean sus pares. O sea, a los investigadores les o nos encanta producir estudios súper eruditos, con conceptos súper, que supuestamente son súper refinados, aunque muchas veces no lo son, ¿no? Pero uno piensa que son súper elaborados, súper barrocos, y nos encanta que nos citen quiénes, nuestros pares. Y nos encanta que se publique en la revista súper indexada, pero que la leen cuántos, cuando uno ve cuánto la leen, 120 personas, por ejemplo. Y muchos sistemas de ciencia y técnica, aunque no es el tema ahora, pero también hay que decirlo porque también las juventudes se insertan también en los sistemas científicos y, digamos, tecnológicos. Y muchos sistemas de ciencia y técnica también refuerzan esas tendencias endogámicas digamos, etnocéntricas, digamos, ¿no? A donde uno se está siempre mordiendo la cola y siempre se mira, digamos, su propio, digamos, ombligo y no es capaz de levantar la mirada ni al costado. También es cierto que la política pública muchas veces, quizás por errores de la propia academia, quizás también por lógicas tecnocráticas y burocráticas de la propia gestión de lo público, un poco desvaloriza los conocimientos o los saberes que la academia pueda brindar, los ve como abstractos, como teóricos, los dice, bueno, entonces, esto es muy abstracto, esto, ustedes hablan de acá a 5 años, yo tengo que, digamos, gestionar mañana. De hecho, hay una ministra en un país, no voy a nombrarlo, pero hay una ministra que yo estuve en su conferencia que decía, yo quiero investigaciones que me digan qué hacer mañana, no puedo tener una investigación de aquí a 2 años. Los académicos que estábamos escuchando nos miramos porque 2 años es poco para una investigación. O sea, a ella le parecía muchísimo de acá a 2 años. Y ella decía, yo quiero, digamos, investigaciones que me den resultados mañana. Y todos nos miramos diciendo, no, 2 años sería mañana para nosotros. O sea, uno a veces piensa de aquí a 5 años. De hecho, los organismos científicos y también tecnológicos, los proyectos que ellos aprueban son muchas veces trianuales o a 5 años, son por quinquenio, así que la propia lógica digamos, nuevamente, la propia lógica de las universidades refuerza esta lógica de 3 años, 5 años o más. Entonces digo, también es cierto que la política pública muchas veces reactiva a los aportes de la academia. ¿Qué hacer? Creo que, por un lado, sin duda, Claxo, OIJ, otros organismos han trabajado mucho y han hecho muchos avances en poder acercar gobiernos y academia, en poder acercar política pública y poder acercar producción de conocimiento, digamos, ¿no? Creo que también, digamos, UNESCO ha hecho muchas cosas dentro de, digamos, el programa MOST. Creo que hay mucho hecho y creo que hay mucho que podemos avanzar y que podemos justamente seguir haciendo. Por ejemplo, creo que es necesario reconocer saberes. O sea, creo que es necesario que la academia pueda reconocer saberes que hay en la política pública y la política pública pueda reconocer saberes que hay en la academia. Es decir, creo que tiene que haber un reconocimiento mutuo de saber hacer y de saberes técnicos y de saberes teóricos que tiene que estar en la base de los diálogos. No pueden ser más diálogos jerárquicos o diálogos unidireccionales, a donde hay un conocimiento que se aplica o hay un recurso que se usa para politizar el conocimiento, sino que tiene que haber justamente diálogos reversibles de ida y vuelta que se reconozcan mutuamente. Segundo lugar, tiene que haber códigos compartidos. No puede ser más que la academia solo produzca libros de 300 páginas o papers que no los lee nadie y uno va a un ministro, yo mismo a veces voy con mi libro al secretario de Juventud de tal lado y yo sé que el tipo me lo va a aceptar o
porque me conoce o porque queda bien o lo que fuera, pero nunca va a tener tiempo de poder leer un libro ni de 300, sino de 120 o de 150 páginas. Y uno piensa que así está haciendo el aporte. No, yo ya le di mi libro al secretario, ya está. Digamos, creo que tiene que haber códigos compartidos, formas de comunicar y de producir el conocimiento compartidas, pero también tiene que haber espacios desde la política pública para poder aprovechar eso. Entonces, o sea, no sé, hacer encuentros, seminarios, producir otro tipo de, digamos, cuestiones, poder invitar a los especialistas al campo, poder invitar a los agentes de la política pública a que también actúen, o sea, interactúen con los académicos, con los expertos, por ejemplo, en diplomados. Poder acercar esos mundos desde iniciativas concretas. Creo que un poco pasa entonces por descentrarse ambos, o sea, descentrarse, dejar de mirarse solamente, digamos, el ombligo, o de pensar que no, yo soy el que voy al terreno todos los días, te dice un decisor yo soy el que voy al barrio, o yo soy el que sé cuáles son las necesidades concretas de los jóvenes o de las personas. Y el académico dice, no, yo tengo el conocimiento, vos solo sabés gestionar. Si vos querés teoría, tenés que venir a mí. O sea, descentrarse, encontrar códigos comunes y reconocerse mutuamente. Creo que esas son tres cosas, hay muchas más sin duda, pero son tres cosas que ayudarían mucho. Cualquier persona en este mundo capitalista en el que vivimos se mueve, ¿por qué? Por conseguir su sustento. ¿Y de qué vivimos los científicos? De los salarios de las universidades o de los sistemas científicos. Si los sistemas científicos nos dicen que tenemos que sí o sí publicar en super revistas, sí o sí leernos entre nosotros, sí o sí ir a simposios súper exclusivos de 80 personas donde pensamos que ahí el mundo se va, digamos, a resolver, eso nos lleva a encerrarnos. Y lo mismo si la política pública le dicen, vos tenés que, digamos, sí o sí gestionar inmediatamente, mañana, no hay ningún espacio para reflexionar, no se impulsa la formación de los decisores de la política pública. O sea, se valora solo un saber hacer inmediato y no se valora la perspectiva, la planificación, la continuidad de los programas en el tiempo, reflexionar sobre la experiencia, o sea, poder justamente recuperar experiencias anteriores, recuperar saberes, sistematizar conocimientos en la acción. Si ese saber práctico tampoco se estimula su sistematización, su valoración, su elaboración, también es muy difícil que un decisor de la política pública valore un aporte reflexivo o un aporte de pensamiento, que es el que podemos hacer también desde la academia, ¿no?